Damas y caballeros, estamos arribando casi al final. Los invitamos a todos, por supuesto, a acompañarnos hasta la clausura de este congreso tan extenso, pero a su vez tan fructífero. Vamos a tener a continuación la conferencia magistral número 10 sobre el futuro que queremos para el Perú 2050. ¡Wow! ¡Qué tema! Nos acompaña como expositor el magíster, el ingeniero Isaías Quevedo de la Cruz, gerente general de Sensico, a quien lo invitamos a compartir su pantalla mientras vamos a presentarlo. Él es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Administración con mención en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Ciencias de la Educación por la UNE, máster superior en Prevención de Riesgos Laborales por la Junta de Castilla y León en España y candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la UNE también. Fue fundador y director del Consorcio de Prospectiva Tecnológica que integra la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Agraria, Universidad Nacional de Ingeniería, Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, Sociedad Nacional de Industrias e Instituto Nacional de Investigación Agraria. Vamos entonces a darle las muy buenas noches al magíster ingeniero Isaías Quevedo de la Cruz. Muy buenas noches. Buenas noches, señorita Paola. Bueno, un agradecimiento al Colegio de Ingenieros, mi casa también, por invitarme a dar esta presentación. Realmente, como usted lo dice, es un tema realmente bastante complejo, pero vamos a tratar de dar algunas reflexiones, ¿no?, que nos permitan, pues, entrar a este mundo de la perspectiva, ¿no?, que es el mundo que creo que está atacando el futuro. Primeramente, deme por favor compartir, porque todavía sigue el expositor anterior conectado. Le pedimos por favor al señor Castañeda para que deje de compartir su pantalla. Así tenemos la posibilidad de dar inicio a la próxima conferencia. Y recordamos a todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú, que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas, principalmente en el Zoom. En el chat del Zoom pueden dejar preguntas para que cada uno de los especialistas, si luego desean, puedan responderlas. Creo que el señor Castañeda está intentando desconectar su presentación para poder dar paso a aquí estamos. Ahora sí, lo invitamos entonces a compartir pantalla. Correcto. ¿Ven, por favor? Ahí lo vemos, ahí vemos Correcto. su presentación. Ok, muy amable. Bueno, este tema realmente es un reto, ¿no? Fue un reto cuando me invitaron a hacer esta presentación, realmente cuando lo asumí con mucho compromiso. Esencialmente, bueno, ponernos en el título del evento que ha organizado tan exitosamente el Colegio de Ingenieros, Paradigma para una nueva era, ¿no? Evidentemente, de eso se trata, ¿no?, de esta imaginación, conocimiento y acción que tenemos que tener, sobre todo los ingenieros y los profesionales, para entrar a esta nueva era. A ver, voy a tratar de ampliar la pantalla. El título de la ponencia que me invitaron a realizar es ¿qué futuro queremos para el Perú al 2050? ¿No? Y sobre este tema, ¿no?, a mí me gusta, bueno, soy conferencista en perspectiva, me gusta siempre empezar con algunas informaciones que a veces me hacen llegar amigos y que tienen que ver mucho con el tema que vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, esta frase: nunca habrá un borrador para corregir el pasado, ¿no?, pero siempre habrá un lápiz para escribir el futuro. Y de eso se trata, creo, ¿no? Estamos tratando desde el Colegio de Ingenieros, ¿no?, tratar de escribir ese futuro. Esa es un poco la idea de esta ponencia. Este proverbio chino también lo uso bastante en mis presentaciones, ¿no? Me parece muy interesante desde el punto de vista prospectivo. Cuando los vientos de cambio soplan, alguna gente construye paredes y otros construyen molinos de viento. Esto definitivamente pues representa un poco el enfoque, digamos, prospectivo que se tiene que tener en cuenta para desarrollar planes futuros, ¿no? Algunos nos protegemos y otros somos más agresivos y buscamos justamente desarrollar ventajas en base
a las tendencias, a los cambios que se vienen en el futuro, ¿no? Estamos viviendo actualmente en lo que se denomina la era o la sociedad del conocimiento, ¿no? Y ese es el nombre que muchos autores le han puesto a esta nueva era ¿no?, del mundo, y seguramente estamos cambiando, ¿no?, a otra era, ¿no? Y justamente esta reflexión va en ese sentido también. Esta era, que es la sociedad del conocimiento, en realidad siempre ha existido, ¿no? Lo que es nuevo, como decimos acá, es la velocidad del cambio, ¿no? Todo se duplica o todo cambia rápidamente, todo crece rápidamente. Un celular del año pasado definitivamente es obsoleto. Un software del año pasado prácticamente ya no nos sirve. Entonces, estamos siempre, ¿no?, buscando nuevos productos, nuevas tecnologías, y el conocimiento crece vertiginosamente, ¿no? Importante hoy es el ritmo de producción de conocimiento, la velocidad a la cual se ve obsoleto, la producción de acceso y la rapidez a la cual se accede a adiciones marginales de conocimiento. Entonces, es un tema muy importante, porque siempre todo cambio nos deja, ¿no?, algo por hacer. Y evidentemente eso también es algo que debemos aprovechar. Esta rapidez del cambio, ¿no?, de la innovación, el conocimiento, podemos ver gráficamente con esta lámina sencilla, ¿no? Supongamos que en el año cero de nuestra era existía solamente un conocimiento, una tecnología. Tuvieron que pasar casi 1800 años para una duplicación del conocimiento, o sea, para que la sociedad supiera hacer dos cosas, ¿no? Estamos hablando de modo figurativo, ¿no? Y después solamente 100 años para una nueva duplicación. Y después 50 años, ¿no? Ahora se dice que cada 3 o 5 años están duplicando los conocimientos, y a futuro en semanas se van a duplicar el conocimiento. Esta frase final en esta lámina creo que nos dice la cantidad de trabajo que tenemos, ¿no?, a futuro. El 50% de los objetos que constituirán nuestro mundo en los próximos 10 años todavía no se han inventado. Miren la cantidad de, ¿no?, de innovaciones, de tecnologías que hay que desarrollar, ¿no? La sociedad del conocimiento es una sociedad alfabetizada sobre todo en tecnologías, en TICs, en tecnología de información y comunicación, o sea, en computadora, ¿no? Y es una sociedad también educada, ¿no? Es una sociedad altamente educada, que demanda pues trabajadores calificados, ¿no? Y sobre todo, lo que denominaba Peter Drucker, trabajadores de conocimiento, ¿no? O sea, bien decía el expositor anterior, ¿no?, el trabajo está cambiando, y ahora estamos buscando pues trabajadores de conocimiento que desde su casa puedan aportar, ¿no? ¿Qué atributos tiene esta sociedad de conocimiento que vivimos hoy día? Justamente, ¿qué buscamos, ¿no?, en el colaborador, en las personas, ¿no? La capacidad creativa, ese talento innovador que las organizaciones buscan, la capacidad para determinar qué cosa es relevante entre tanta información, tanta tecnología, tanto conocimiento, ¿no?, que justamente los metabuscadores y los buscadores nos dan, ¿no?, realmente determinar pues aquello que es relevante, ¿no? Como se dice, separar la carne del hueso, ¿no? Y estos tres atributos, ¿no?, pueden ser creados y alimentados por una buena educación, por sistemas de entrenamiento, pues que estén acorde a estas exigencias, ¿no? Y acá algo muy importante como atributo de la sociedad del conocimiento, ¿no?, que gran cantidad de este conocimiento es tácito, o sea, está dentro de nosotros, ¿no? Está implícito dentro de nosotros, ¿no? Y obviamente por eso mismo de que está dentro de las personas no es fácilmente comunicado, incluso por quien lo posee, ¿no? No le es fácil comunicar. Hoy día un reto enorme en la sociedad del conocimiento es transformar este conocimiento tácito en conocimiento explícito, o sea, explicitar el conocimiento, de tal manera que le sirva a más personas, le sirva a la organización, ¿no? O sea, hay una serie de características que voy lanzando que justamente nos van a ayudar a la reflexión posterior, ¿no? Entonces, las bases de esta sociedad de conocimiento que estamos viviendo, y podría significar, pues, un poco las bases para la construcción, ¿no?, del país, ¿no?, en esta nueva era del conocimiento, es obviamente un sistema educativo, ¿no?, sobre todo un sistema de educación superior, digamos, avanzado, ¿no? Acá el papel de la universidad es importante, como se ha visto en otras realidades, ¿no? O sea, universalizar el conocimiento, un tema que creo que a la universidad le compete como un rol importante. La educación y la investigación como bienes públicos, ¿no? Hemos visitado en estos procesos prospectivos que hemos, de hace algunos años,
desarrollado desde el Colegio de Ingenieros, diversas realidades, ¿no? Y evidentemente vemos, pues, que son las realidades que hemos conocido, están basadas en la educación, la ciencia, la tecnología, como bienes públicos, ¿no? Entonces el gobierno tiene que invertir en la creación y diseminación del conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento es un bien público global, ¿no? Entonces necesitamos esas calificaciones en esta sociedad del conocimiento que nos capaciten, pues, para tener independencia intelectual, ¿no? Para ser flexibles, ¿no? En estos procesos de creación de conocimiento. La evolución de la sociedad del conocimiento también nos deja tareas, creo que, para este proceso que queremos impulsar desde el colegio, ¿no? Por ejemplo, si vemos las diferentes eras, digamos, próximas, ¿no? La era de la agricultura, pues la tierra, ¿no? Los recursos básicos eran esencial, ¿no? La era industrial, las máquinas y herramientas pasaron a ser importantes, y la materia prima, bueno, pasó a un segundo plano, ¿sí? En la era de la información, bueno, ya que muchos países lo han superado, las tecnologías de información y comunicación fueron importantes, obviamente las máquinas y herramientas y la materia prima fueron dejando espacio. Entramos a esta era del conocimiento, donde el capital humano, ¿no? No las personas, ¿no? El capital intelectual es lo importante, ¿no? Y obviamente esto desplaza en importancia a las tecnologías de información y comunicación y deja más atrás a las máquinas y herramientas y a la materia prima. Pero estamos entrando a una nueva era, como decíamos ya muchos seguramente en esta semana de futuro, de perspectiva acá en Colegio de Ingenieros, seguramente se ha hablado algo de la singularidad, ¿no? Donde el recurso va a ser ya no tanto el capital humano, sino de cuánta inteligencia artificial manejemos, ¿no? En nuestra organización, ¿no? Entonces, estamos a puertas de este nuevo proceso de cambio que evidentemente, seguramente reconformará la sociedad, ¿no? Entonces, son las tareas que justamente nos deja la evolución, ¿no? Entonces, el mundo que se viene, evidentemente, es altamente complejo y altamente incierto, ¿no? Por ejemplo, este mismo año, ¿no? Tanto en tema político, tantas cosas han pasado que evidentemente nadie predijo esa situación. Y esa turbulencia, esa complejidad, esa incertidumbre va a crecer en el tiempo. Pero en el tema que más de repente nos trae, o nos atrae a los ingenieros, este futuro va a traer mucha hiperconectividad, no conectividad, sino hiperconectividad, una mayor aceleración tecnológica, o sea, mayor cambio, ya lo decíamos en ese momento. Nos va a traer digitalización, despresencialización, que lo estamos viviendo ya, desmaterialización, comentaremos este tema más adelante, inamovilidad y desmovilización, ¿no? Entonces, son características de los procesos de cambio que se vienen, que evidentemente la sociedad, el país, tiene que tener en cuenta para proyectar sus planes futuros. Entonces tenemos que estudiar las tendencias de cambio, y este es un tema pues recurrente en los procesos prospectivos, ¿no? Países, empresas, organizaciones, que prospectivamente ven su futuro, evidentemente tienen que estudiar las tendencias de cambio. Y esta tendencia de cambio, pues, es un tema muy conocido, muy recurrente en los análisis estratégicos. Pueden ser sociales, económicas, geopolíticas, políticas, tecnológicas, educativas, ¿no? Uno puede generar su propia matriz, ¿no? De análisis de tendencia de cambio, ¿no? Y esto rápidamente podemos simplemente como ir ya poniendo algunos temas para la reflexión. Cambios sociales, se vienen cambios, digamos, trascendentales en cuanto a la pirámide poblacional. La pirámide poblacional, ¿no? Que es una pirámide, bueno, normal, ¿no? En muchas realidades, ¿no? ¿No? En la punta de la pirámide, gente mayor, y en la base de la pirámide, gente joven, se está invirtiendo, ¿no? En muchos países, de tal manera de que hay mucha gente mayor y relativamente poca gente joven. Es por eso que muchos países están pidiendo hoy día, ¿no? O están promoviendo programas de migración, ¿no? Entonces hay una presión migratoria que está afectando, ¿no? Como lo dijo también el expositor anterior, a nivel país esto se ve en el crecimiento de las ciudades, ¿no? El futuro es de las megaciudades, ¿no? Lima ya es una megaciudad y seguramente a futuro tendremos varias megaciudades, ¿no? Seguramente Arequipa, Trujillo, Chiclayo serán ciudades pues, que superen o tengan millones de habitantes, ¿no? Entonces, estos son cambios sociales que
que evidentemente quien hace planes futuros tiene que tener en cuenta, afectan a la sociedad. Valores socioculturales, como decíamos, la concentración poblacional en ciudades, ¿no? que es un tema ya tendencial, y lo tendencial dice que la concentración es en ciudades pegadas al mar, ¿no? Hay todo un tema de, digamos, de futuro, ver, por ejemplo, en el transporte, ¿no? Las soluciones sistémicas y logísticas tendremos que buscar, ¿no? También lo decía el expositor anterior, coincide con él, el rol de la mujer, ¿no? De repente, una reunión de este tipo, hace 30 años atrás solamente había, vamos a decir, pocas mujeres, ¿no? Hoy día, ahí veo conectadas varias damas, ¿no? Y seguramente muchas nos están siguiendo por las redes sociales, y a futuro seguramente la cantidad de damas será mayor que la de varones, ¿no? Entonces, la mujer está siguiendo una tendencia que está muy estudiada en perspectiva, que se llama la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que seguir. Este es un escenario social, ¿no? Un estudio que he hecho en Francia hace unos años, un estudio prospectivo, la duplicación de la esperanza de vida humana. Si se doblara el tiempo de esperanza de vida, ¿no? Hoy día está frisando pues, el promedio a 70 años a nivel mundial, y si se fuera a 140 años por la mejora en la calidad de vida, por digamos, avances en la medicina, bueno, y tantas tecnologías que tienen que ver con la calidad de vida. Entonces, habría que ver, ¿no? Habría que analizar en la sociedad a qué edad se deberían jubilar las personas, ¿no? Porque si se jubilan a los 65 años como es ahora, ningún Estado soportaría una presión económica de mantener a un jubilado hasta los 140 años. Entonces, habría que incrementar el periodo de jubilación. Por ejemplo, ponemos un escenario, todo estos escenarios es el mundo de la perspectiva, ¿no? Si ponemos a una persona trabajando hasta los 100 años, que probablemente es la tendencia a futuro, entonces, ¿qué tendría que estudiar en primaria, secundaria y en universidad para estar pues, prácticamente actualizado 90, 80 años después, ¿no? Entonces, vienen preguntas, perspectivas muy interesantes desde el punto de vista social, ¿no? Que deben motivar pues, los cambios futuros. Por ejemplo, lo que sabemos es de que el periodo de jubilación se está incrementando, ¿no? Entonces, eso responde a estos escenarios futuros que evidentemente hay que estudiar. Cambios económicos, bueno, ni qué decir, que la economía cambia todos los días, ¿no? El concepto de tercerización, outsourcing, la segmentación, la microsegmentación de los mercados cada vez se segmentan más, y vienen empresas con tecnologías específicas para esos segmentos, bueno, todo un tema, ¿no? Que evoluciona rápidamente, ¿no? La reestructuración de los modelos de negocio, las economías de localización, las empresas se ubican en regiones donde es más económico producir, las pymes ganadoras, ¿no? A veces las pymes, muchos sectores económicos están dominando, ¿no? La competencia, ¿no? La precariedad de puestos de trabajo, que evidentemente, luz de estos conceptos, ¿no? Es afectado, ¿no? Cambios geopolíticos, ¿no? Bueno, estamos viendo, ¿no? China acaba de lanzar, noticias de ayer creo, acaba de lanzar ¿no? un anuncio que ha logrado desarrollar una computadora cuántica pues miles de veces más potente que la computadora de Google, ¿no? Evidentemente China, por planes, yo diría agresivos también para desarrollar tecnología propia en procesadores, ¿no? Y semiconductores, evidentemente pues se va a poner seguramente a futuro a la cabeza también de la tecnología en este campo, ¿no? Este tema, Brasil, potencia mundial, lo pongo en signo de interrogación porque hace unos años estábamos del colegio también un poco siguiendo este proceso de crecimiento de Brasil, ¿no? Sobre todo su plan prospectivo de hace unos 20 años atrás de ser la cuarta, quinta economía del mundo, y en gran parte por ese paso que Perú le daba, ¿no? A Brasil para ir al mercado asiático, ¿no? Entonces, bueno, yo no descarto esto porque evidentemente está en crisis, así como nosotros, pero en algún momento Brasil retomará ese proyecto estratégico, muy conocido por la perspectiva, y Perú podría aprovechar esa situación como paso obligado, ¿no? Como han aprovechado muchas economías en el mundo, ¿no? O sea, países, inclusive no tan grandes como Singapur, pequeños, ¿no? Han aprovechado esta condición de paso obligado para grandes mercados
y especializarse en servicios, en logística y en temas pues, que requieren esos flujos comerciales, ¿no? Yo dejo eso siempre pendiente porque este es un tema que seguramente pasará. También pongo en interrogación la hegemonía de Estados Unidos, de Norteamérica. Bueno, también es un tema muy actual y que creo que quien está haciendo planes futuros tiene que ver estos procesos, ¿no? Y las brechas de desarrollo, este es un tema importante, ¿no? De repente el Perú debería promover una reflexión en este tema, ¿no? Los países Leapfrogging, ¿no? Que son países que dieron un salto al desarrollo, ¿no? O sea, sin pasar por etapas intermedias. Usualmente la teoría dice que tienen que pasar los países para alcanzar nivel de desarrollo. Entonces dieron un salto, ¿no? Finlandia, Singapur, son países clásicos en el mundo, que son ejemplos de cómo se puede dar un salto cualitativo al desarrollo, ¿no? Hay que de repente seguir esos modelos, ¿no? Y lo hemos estado estudiando también en el Colegio de Ingenieros en determinado momento. Los cambios políticos, bueno, el rol del sector público ahora también está en cuestión. La sociedad civil, miren, yo creo que es un tema que también hay que explotar. En muchas realidades la sociedad civil, ¿no? Los foros de la sociedad civil con los colegios profesionales proponen estrategias, ¿no? Proponen planes al Estado para poder hacer futuro, ¿no? Conocemos varias experiencias a nivel mundial, ¿no? La cooperación pública-privada, la modernización de la administración pública, por ejemplo, todo un tema que también en algún momento estuvimos tratando de impulsar desde el colegio, la gestión por procesos, ¿no? Este es un tema que tendría que ver con la modernización del aparato público, la descentralización real, ¿no? Administrativa. Este tema, la supranacionalidad de las decisiones, muchas decisiones desgraciadamente pues se toman en entornos supranacionales y afectan al país. Y eso también tenemos que internalizar. Los estímulos, los subsidios que siempre están siendo recurrentes y no debemos perder de vista estos temas, ¿no? Y ese es un tema que ya más ingenieril, ¿no? Los cambios tecnológicos es un tema que yo creo que ya en la jerga del ingeniero están estos 4 grandes campos de conocimiento, ¿no? La nanotecnología, la cosmotecnología, la biotecnología, la infotecnología, que están cambiando el mundo, ¿no? Que esencialmente, en lugar de diverger, o sea, cada uno ir por su, digamos, por su lado, ¿no? Haciendo su propio desarrollo futuro, están convergiendo y evidentemente, pues el concepto de convergencia tecnológica es un concepto que como ingenieros estamos obligados a conocer y entender, ¿no? Porque hoy día se mezclan muchos campos de conocimiento, salen nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas carreras, ¿no? Y esta convergencia, evidentemente, nos está llevando a este hecho singular, ¿no? O sea, por eso decía en la presentación al inicio, la singularidad, pues es un hecho, ¿no? Singular, no vale la redundancia, en el tiempo, donde la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana, ¿no? Entonces, este es un proceso que se viene dando, ¿no? Está acelerándose cada vez más, y es probable que en esta década se dé ese fenómeno, ¿no? Y evidentemente esto va a ser dicen los expertos, va a provocar un nuevo cambio a nivel mundial, ¿no? Ok, entonces esto también lo rescato de siempre ver en la George Washington University, ¿no? Esta universidad en Estados Unidos, donde hay grupos de perspectiva muy avanzados, estudian el futuro, sobre todo en los temas que de repente a los ingenieros nos competen más, la energía, el medio ambiente, la agricultura, los alimentos, el hardware, el software, el comercio electrónico, la manufactura, la medicina, la ciencia, el espacio de transporte, son las grandes líneas pues, que esta universidad estudia en cuanto a futuro y que especialmente cuando hacemos estudios prospectivos o hacemos labores académicas, siempre estamos buscando estas informaciones, ¿no? Porque marcan pues tendencias de futuro. Ok, entonces en esta complejidad, en algún momento del tiempo recibimos alguna información que realmente nos ayudó a entender estos procesos y tratar pues de internalizarlos en el mundo académico del país, ¿no? Y tratar de hacer en algunos sectores, ¿no? Públicos y privados, algunos procesos prospectivos, ¿no? Entender los cambios en la socioeconomía. Este autor, Jeremy Rifkin, el año 2014 creo escribió un libro que creo que lo recomiendo siempre, que habla de la socioeconomía del futuro, ¿no? Y él dice algo muy interesante que nos hizo reflexionar al grupo de perspectiva del Colegio de Ingenieros en su momento,
¿no? Que cuando se da un cambio en los sistemas de energía, en los sistemas de comunicaciones y en los sistemas de transporte, se reconforma, ¿no? Y tiene mucha razón, él lo explica en su libro, La Revolución Industrial, ¿no? En las comunicaciones que cambiaron el mundo fueron las relacionadas con el telégrafo, la fuente de energía fue el carbón, ¿no? Y el transporte fue el ferrocarril. Lo vimos hasta en las películas norteamericanas, donde el desarrollo de Estados Unidos hacia el oeste se dio en este marco de cambios, ¿no? Y hoy día, Rifkin habla, pues, en ese momento él decía, el 2014, 15, 16, hasta que también la UEF, el World Economic Forum, lanzó ya el concepto, y hoy día sí estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Inclusive ya muchos países se animan a una quinta, ¿no? Donde las comunicaciones, ¿no? Tal como decía Rifkin, ahora está en un cerebro global, ¿no? ¿No? La nube, la Big Data, evidentemente, es el mundo de las comunicaciones hoy día. El transporte están por las tecnologías inteligentes, los vehículos inteligentes, la energía por las energías renovables, ¿no? Entonces, evidentemente, toda esta conjunción está reconformando, ¿no? A la sociedad. Este es un tema que como país tenemos que analizar los impactos en los diferentes sectores, ¿no? Y encima, este año nos viene el coronavirus, ¿no? Es una variable que no está mapeada, ¿no? Pero que evidentemente pues, es un nuevo factor de cambio que hay que considerarlo en los planes futuros, ¿no? Este es un resumen de una información de un estudio de una consultora, sí, de Estados Unidos. Interesante porque en el mes de, creo que de mayo, hace una consulta a diversos, en plena pandemia, a diversos expertos a nivel internacional, y en esta lámina, que a mí personalmente me gustó mucho, por eso la comparto, define qué sectores son los potenciales ganadores y qué sectores son los potenciales perdedores con la pandemia, ¿no? Y los potenciales ganadores los pone con el color verde del semáforo, y cómo el verde se va aclarando, ¿no? Con lo cual se entra a una zona ámbar, ¿no? Y después se pasa a una zona roja, ¿no? Y muy interesante, pues sintetiza lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Por el sector, pues, de los servicios y suministros médicos ha ganado, ¿no? Los retail, ¿no? El procesamiento de alimentos, ¿no? Son sectores que evidentemente han ganado, las TICs, el comercio electrónico, ahora compramos mucho por internet, ¿no? La agricultura como proveedor, bueno, un poco que está en un verde entrando a una zona ámbar, la educación está en una zona gris, sabemos de que sobre todo muchos colegios primarios y nidos han quebrado, este año han cerrado, ¿no? Los servicios financieros, evidentemente, también problemas por la recesión que estamos sufriendo producto de la pandemia. Y hay sectores, pues, que evidentemente el turismo, ¿no? Y el ocio, el transporte aéreo, evidentemente son sectores que han tenido muchos problemas con la pandemia, ¿no? Entonces, es bueno darle una mirada prospectivamente, pues, al impacto de la pandemia, ¿no? Para también hacer plan de futuro. No se dice pues que la pandemia es el principal factor de cambio de nuestra era, es una variable que, como le decía, nosotros que hacemos perspectiva, nosotros mapeamos variables de futuro, y con seguridad creo que ningún estudio de futuro que se ha hecho en los últimos años está mapeada esta variable que tiene que ver con la bioseguridad, ¿no? Hoy día, producto de esto, y este es otro tema, otro reto también para el colegio, para el país, ¿no? Ya se habla de una nueva economía de confinamiento. Trabajamos confinados, yo trabajo en mi casa, no estoy en el trabajo remoto y el trabajo presencial. Muchas de las personas que trabajan conmigo lo hacen de manera remota. Las clases son virtuales, ¿no? Y seguramente van a ser virtuales. Algo se está ya haciendo semipresencial, pero bueno, estamos confinados, ¿no? Y algo que, por ejemplo, en el tema educativo era una constante, la movilización, ¿no? O sea, la Unión Europea tiene sus reconocidos programas internacionales de movilización. Hoy día más bien la desmovilización es el concepto que está primando en la educación, ¿no? A menos hasta nuevo aviso. Entonces, hay que entender esta economía de confinamiento, ¿no? Nos crea, pues, retos, ¿no? Demandas, ¿no? La casa, por ejemplo, va a tener que transformarse también un poco en centro de trabajo, ¿no? Entonces, la casa está diseñada para vivir, hay que también diseñarla para trabajar. Ese es un reto, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de temas, si uno ve prospectivamente este impacto de la pandemia, uno puede ver las cosas negativas, pero también hay cosas positivas que se podrían
desarrollar, oportunidades que se podrían aprovechar, ¿no? Entonces, la perspectiva como concepto está ayudando a modelar estos nuevos escenarios, ¿no? Eh, ¿Qué concepto tenemos de perspectiva? Es algo que siempre a mí me gusta provocar la reflexión, ¿no? El concepto que yo promuevo particularmente, o este grupo que estamos trabajando, es el concepto actitudinal, esa actitud estratégica de acercarse al futuro, acercarse al 2050, por ejemplo, ¿no? Como es el título de esta ponencia, ¿no? Pero no quedarse pues en el 2050 dando vueltas, o el 2040, 2030, sino volver al presente para obrar, para actuar, ¿no? Por eso bien puesto el título de toda esta semana de futuros, ¿no? ¿No? Ahí se habla, la palabra acción es clave para poder, digamos, desarrollar una hoja de ruta de futuro, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de creación de conocimiento, ¿no? Y para crear conocimiento hay que percibir, pues, este cambio, ¿no? Si no percibimos este cambio, el mundo está cambiando, ¿no? Pero desgraciadamente, y lo vivo a veces, algunos colaboradores me dicen, ingeniero, cuando yo regrese a Sensico ya comenzaremos a hacer estas cosas. Le digo, de repente nunca vas a regresar porque el mundo ha cambiado. O sea, mucha gente todavía no percibe que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Y estamos, digamos, ante una nueva sociedad, ¿no? Entonces, si preguntarse cómo conocemos todo esto, cómo iniciamos investigaciones, es todo un reto, ¿no? O sea, inclusive hasta la forma de investigar está cambiando, ¿no? Estamos pasando de procesos de investigación que eran absolutamente cuantitativos, con mucha estadística, ¿no? Con dosimetría de hipótesis, todos estos conceptos que pasamos todos los que hemos hecho test, ahora estamos pasando a investigaciones cualitativas, ¿no? Basadas más en juicios de valor y opinión. O sea, estamos en un proceso de cambio, creo que en todo sentido. Hasta la lógica que usamos, ¿no? Para la toma de decisiones está cambiando. La lógica bivaluada, esa lógica que aprendimos desde el colegio, ¿no? Evidentemente hoy día está, no enfrentada, sino yo diría complementada con la lógica difusa, ¿no? La lógica de Satie. Y esto es todo un tema también de modernización, ¿no? En el lado académico, porque todavía vemos que muchos, digamos, cursos relacionados con toma de decisiones están basados en lógica bivaluada, ¿no? Cuando ya tenemos una potente herramienta para toma de decisiones que es la lógica difusa. Eso es un tema que los matemáticos ahí nos tienen que ayudar a modernizar. Entonces, como hablamos de producción de conocimiento, también han salido los teóricos ¿no? de este tema. Gibbons es uno de ellos, ¿no? Y Gibbons nos dice algo muy interesante, ¿no? Que hay dos modos de producción de conocimiento. Un modo uno, ¿no? Que él lo llama lineal, que es muy disciplinario y que de repente responde a la forma que todavía estamos hoy día produciendo conocimiento, o sea, haciendo investigación básica, primero, después aplicar y después al mercado, o sea, siguiendo una línea, ¿no? Pero también él dice, y se adelantó, ¿no? Se adelantó porque hoy día el desarrollo de conocimiento es muy interactivo, o sea, él llama un modo 2 de producción de conocimiento, donde la producción de conocimiento es transdisciplinar, no solamente los ingenieros, o de repente los científicos, ¿no? Los sociólogos, los marqueteros, ¿no? Diversas especialidades, ¿no? Están produciendo conocimiento, son parte de la cadena de valor de conocimiento, ¿no? Y uno no sabe, pues, dónde empieza esa producción de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la pandemia es el mejor ejemplo de modo 2 de producción de conocimiento, porque la pandemia apareció, desgraciadamente atacó a la sociedad y hoy día recién se está haciendo la ciencia de la pandemia, ¿no? Se está buscándola, ¿no? Para justamente pues, conseguir la vacuna, ¿no? O sea, empezó el conocimiento en el mercado, ¿no? Y vuelve a la ciencia. Y antes nos decían, primero había que hacer ciencia, después tecnología y después llegar al mercado. No, hoy día estamos en sistemas muy interactivos de producción de conocimiento. Y este es un tema también que el país lo tiene que entender, nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lo tiene que internalizar para, digamos, promover estas nuevas formas de producción de conocimiento. Y este tema de producción de conocimiento, sobre todo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Yo pongo esta lámina con mucho respeto, ¿no? Porque sí creo que vale la pena una reflexión si estamos apostando, y esto va a ser la propuesta, por digamos, un escenario futuro basado en la educación, la ciencia, la tecnología, en la investigación. Tengo un ejemplo que me gustó en un seminario al cual asistí el año pasado, donde nos preguntaron
¿quién debe quitar la vida a alguien? ¿No? A mí me pareció hasta, la pregunta me pareció hasta malcriada, pero después lo entendí. Entonces el facilitador nos provocó una reflexión y llegamos a la conclusión siguiente, ¿no? ¿Quién decide quitar la vida de una persona? Los novelistas. Cuando escriben una novela, un guión, ellos saben en qué momento muere la persona, muere de repente el artista principal, ¿no? Los asesinos, evidentemente en su mente pues desquiciada, ellos deciden no cuándo quitar la vida. Pero a lo que iba, porque era un seminario tecnológico, hoy también la tecnología inteligente puede decidir quitar la vida a alguien, las máquinas inteligentes. Y esto lo hemos visto en las noticias hace poco, con el primer accidente, ¿no?, con muerte de un auto inteligente en Estados Unidos, de un Tesla, ¿no?, donde el auto, ¿no?, iba por una vía en una ciudad de Estados Unidos, ¿no? No digo el chofer, sino el que iba en el auto, ¿no?, que era el dueño del auto, estaba viendo una película, el auto estaba yendo pues, inteligentemente conduciéndose, ¿no?, sin chofer, y ante la aparición repentina de un camión, el auto, en lugar de colisionar con gente que estaba en las veredas, ¿no?, en el costado pues, de la vía, decide estrellarse contra el camión y matar al dueño. Y este es un tema muy interesante, o sea, con profundas raíces éticas, ¿no? Porque las preguntas que surgen son muy interesantes, ¿no? Lo digo con mucho respeto, ¿no? ¿Quién se respeta, ¿no? El dueño del auto, el que fabricó el auto, ¿no? El auto, ¿no?, porque es inteligente, ¿no? Los que vendieron el auto, bueno, surgen todos los posibles, ¿no? Entonces, cuando se llaman programadores, ¿no?, de todos estos sistemas avanzados de conducción inteligente que tienen satélites, radares, GPS, eran los programadores de la revista Science de Estados Unidos, ¿no? Dijeron que ellos habían considerado en su algoritmo solamente aspectos tecnológicos. Para nada habían considerado, bueno, temas éticos, vamos a decirlo así. Con lo cual, hoy día hay una reflexión en algunas universidades de Estados Unidos, ¿no?, estamos siguiendo ese proceso, sobre qué debemos, por ejemplo, los que estamos en las carreras tecnológicas de ingeniería, ¿no?, carreras relacionadas con la ciencia, ¿no?, qué deberíamos también aprender, ¿no? Ética, sociología, filosofía se habla, ¿no? Porque hay temas pues que estamos realmente nosotros en pro del avance tecnológico de repente descuidados, ¿no? Acabo de ver un video que me llegó de un amigo impresionado, una máquina retroexcavadora manejada remotamente, ¿no?, desde una oficina, ¿no? Y esta máquina trabajando en una obra de construcción. Bueno, en ese momento es manejada por esta persona, pero a futuro decía ¿no?, el video, esta retroexcavadora será inteligente, o sea, se manejará sola, ¿no? Entonces, evidentemente, en todo este avance, lo ético tiene que estar también en la ingeniería, ¿no? Y este es un tema que también desde el colegio estamos tratando de impulsar, ¿no? Que todo, digamos, aplicación tecnológica, toda modernidad tecnológica también se vea con el sentido ético. Yo digo, por ejemplo, ¿no?, el tema de drones. Hoy día en la construcción, yo me muevo mucho en el mundo de la construcción ahora por Sensico, se usan drones, ¿no?, para poder hacer inspección, supervisión. Pero hasta que no hay un accidente ¿no?, con drones, de repente un accidente trágico, no vamos a regular este tema, ¿no? Esto me hace recordar también el tema de Uber, ¿no? Hasta que no hubo un problema con esta chica que fue violada por un chofer Uber, no nos enteramos de que Uber no estaba en el país, sino estaba en California, estaba en el Valle del Silicio, que no, por ejemplo, pagaba impuestos en el país. Y ahí el Estado, el Congreso, ¿no?, llamó al Colegio de Ingenieros para que le ayudara a regular el tema, ¿no? O sea, este es un poco, ¿no?, lo que yo digo, no debemos olvidar esa parte ética que tiene toda aplicación, toda modernización tecnológica. Entonces, a estas alturas de la presentación, yo sí puedo decir de que consideramos que hay tres grandes vectores que están modelando el futuro, sobre todo vectores relacionados con la tecnología, la economía digital, ¿no?, el desarrollo sostenible, que es un tema que vamos también a tener, como ingenieros, tener que conversar, tener que internalizar, y la bioeconomía, ¿no? Entonces, bajo este esquema, ¿no?,
y justo esta es la parte final de la presentación, planteo algunos temas de futuro que son unos retos, ¿no? Y no tanto pues como una propuesta personal, sino como lo voy a decir en la lámina siguiente, por experiencias que he tenido con grupo de trabajo, ¿no? Desde que hemos comenzado, desde el año 2002, ¿sí? Comenzar a introducir el concepto de prospectiva en el Perú, ¿no? Entonces, algunos retos vamos a tratar de verlos, temas que de repente muy atrevidos los propongo, ¿no? La reforma del Estado y la participación ciudadana, tema muy actual. Tenemos que ahí que ver nuevas formas, ¿no? De incorporar al ciudadano de a pie, ¿no? Estos procesos, ¿no? El ciudadano a pie se siente excluido, se siente muy lejos de esto, hay que ver la manera, ¿no? La educación, los modelos de desarrollo, estos países que dieron salto, ¿no? El salto cualitativo al desarrollo, ¿no? Y en pocos años lograron posiciones de liderazgo, están basados en educación, en ciencia y tecnología, ¿no? Son temas, como se llama, son los vectores, son las variables de futuro más motrices del sistema de competitividad de un país. Son variables que mueven a muchas otras variables, ¿no? La infraestructura es una actividad, un sector muy ingenieril, ahí creo que podemos decir bastante los ingenieros sobre el futuro. La energía, la producción y el agua, por tocar simplemente temas en el poco tiempo que nos han dado para esta presentación. Yo esta presentación, como digo, lo hago con mucho respeto, pero sobre todo con algunos hitos profesionales, personales, pero trabajando con grupos de gente con la cual hemos estado haciendo propuestas en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, participé en la creación de la oficina del programa Bolívar en el Perú. Este fue el espacio de vinculación, conocimiento y producción del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso se creó en los 90, ¿no? Producto de que el Banco Interamericano vio la necesidad de construir un espacio, ¿no? Que ayude a las empresas latinoamericanas a incorporarse a la globalización. Entonces, el tema era cómo articulamos el conocimiento con las empresas productivas, ¿no? Después participé como parte del equipo que formuló el primer Programa Nacional de Ciencia y Tecnología para la Producción. Yo creo, y esto de modestia aparte, fue un aporte de un grupo de instituciones, ¿no? En la cual yo participé, ¿no? Que llegó al final a los primeros préstamos, ¿no? Que hizo el Estado peruano para incrementar los fondos de ciencia y tecnología. Yo creo que esto fue la base del FINCID, Fidecom, que ahora maneja el CONCITE, ¿no? Después, como se mencionó en mi presentación, ¿no? Fui director del consorcio de Prospectiva, ¿no? Que fue un esfuerzo interinstitucional para introducir el concepto de prospectiva en el Perú. Apostaron la Universidad de Lima, la Universidad Católica, la Universidad Agraria, la Universidad de Ingeniería, Senati, la Sociedad de Industria y el INEA, ¿no? Entonces fuimos un poco introduciendo estos procesos, ¿no? En el país, y esto nos llevó el año, creo que 2004, 2005, a incorporarnos un proyecto con la Unión Europea de perspectiva estratégica para América Latina y Europa, donde por Europa sobre todo, y eso fue un aprendizaje muy importante para el país, participaron Finlandia, el Reino Unido, España y Hungría, ¿no? Y esto también me llevó a ser invitado por el Colegio de Ingenieros para co-dirigir el Plan Perú 2040, ¿no? Y hizo algunos planteamientos, ¿no? De futuro para el país. Y también, creo el año 2013-2014, ese plan me llamó para colaborar en la actualización con enfoque prospectivo del Plan Bicentenario, ¿no? Y también hasta hace 2 años, un año, fui presidente de la Comisión de Prospectiva del colegio, pero en el Consejo Departamental Lima. Entonces, todo esto, esta experiencia que yo la interrelaciono, bueno, con el aporte ¿no? de los grupos de trabajo en los que he participado, me permite, ¿no? Hacer unos planteamientos, ¿no? Sobre todo como retos para el futuro, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la reforma del Estado y participación ciudadana, siempre este tema nos podría llevar digamos, semanas de repente de trabajo, pero sí creemos necesario catalizar una alianza entre sociedad civil y Estado para construir futuro. Por ejemplo, esto que está haciendo el Colegio de Ingenieros, evidentemente tiene que articularse a los esfuerzos del Estado. Y en eso estamos desde hace algunos años. Hemos hecho ya 2 presidentes del colegio planteamientos para catalizar esta alianza, ¿no? Y ahora tenemos, bueno, el ingeniero Sagasti, ¿no? Que no sé si clausurará la verdad es que no estoy enterado del protocolo,
pero sería muy bueno, ¿no? De repente concretar esa alianza, ¿no? Y en este marco promover pues nuevas formas de pensamiento y reflexión sobre el desarrollo del país a largo plazo, ¿no? Yo puedo decir con conocimiento de causa que todavía somos muy deterministas en la construcción del futuro, ¿no? Hay que tratar de ser más prospectivos el concepto, ¿no? Y evidentemente enfrentar de otras maneras, ¿no? El modelo de desarrollo tradicional que tenemos, ¿no? De repente yo digo, este modelo de desarrollo tradicional está agotado, podría estar agotado y hay que repensar el modelo. Yo no digo, tengo la respuesta o tenemos la respuesta en el colegio, pero el solo hecho de repensar o pensar o reflexionar sobre el modelo sería un gran aporte para el país, ¿no? Este es otro tema también que lo hemos visto en experiencias en otros países, establecer bases para la creación de comités de futuro en diferentes poderes del Estado, que posibiliten pues, ese verdadero cambio que queremos ver, ¿no? En el aparato estatal, ¿no? Y una propuesta que en su momento le hicimos al Parlamento Nacional fue la creación del Comité Futuro del Parlamento. Y esa es una experiencia que sí la trajimos de Finlandia en una visita que hicimos, ¿no? Donde la única comisión permanente del Congreso finlandés, ¿no? Que desde hace 25 años está presidida por la misma persona, es el Comité Futuro. Y ellos dicen que es parte, digamos, de ese éxito como país, ¿no? En cuanto a desarrollo futuro, ¿no? Es justamente la permanencia de ese comité. Hay que ver, nuevamente creo que se debemos tocar este tema. En educación hay muchas ideas, ¿no? Cerrar la brecha educativa urbano-rural, ¿no? Es un tema, esta asimetría, ¿no? Que continuamente, ¿no? Periódicamente el Ministerio de Educación nos dice, ¿no? Que hay entre la educación urbana y la rural, evidentemente tienen que ir cerrándose, ¿no? Porque eso justamente crea pues, las desigualdades, ¿no? Sincerar el gasto en educación respecto al PBI. En muchos años venimos hablando del 6%, pero no llegamos al 6%. Este es un tema que también puede ser, estamos hablando de 2050, y esta es una tarea. Cuando estuvimos reunidos con la ministra de Educación de Finlandia, nos dio una recomendación muy interesante: revalorar el rol docente. Y este es un tema que creo que es tarea pendiente, ¿no? A pesar de los esfuerzos que hace el Estado, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño o joven, ¿no? Había un libro donde un personaje notable de la localidad era el profesor, era el docente, ¿no? Ese es el revalorar, ¿no? Articular los subsistemas educativos, ¿no? El sistema de educación básica o el sistema de educación superior. El sistema de educación básica, viendo el tema como proceso, da el insumo a la educación superior. Y hoy día vemos que no hay articulación, ¿no? Este es un tema también tarea pendiente, ¿no? Bueno, reforzar el Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad Educativa. Se han dado esfuerzos, ¿no? Pero creo que hay que potenciar. La educación inclusiva en el sentido a todo nivel, ¿no? Educación para toda la vida. Hay estudios en el mundo que la gente en Corea, en Estados Unidos, la gente de más de 50 años es la que está estudiando más, ¿no? Y ese es un tema que tiene que ver con la tendencia de que hoy día tenemos que educarnos para toda la vida. La educación 4.0, que viene de esa cuarta revolución industrial, que ya hay muchos países que están en estos sistemas modernos de educación. En ciencia y tecnología, ¿no? Esta es una experiencia que particularmente yo obtuve cuando formé parte de este equipo que formulé el primer programa nacional de ciencia y tecnología para la producción. Visitamos diversas realidades y creo que sacamos unos 3 elementos, ¿no? 4 elementos que eran importantes, ¿no? Digamos, tener como base para lanzar, ¿no? Digamos, el sistema de ciencia y tecnología. Primero, reconocer el papel de la ciencia y tecnología como pilar de desarrollo. Eso puede estar escrito hasta en la Constitución, pero si no es reconocido, evidentemente, ahí vamos a tener, ¿no? Desventaja. Y articular la ciencia y tecnología con el modelo económico, ¿no? Ese es un tema también que creo que estará pendiente en el país. Bueno, elevar el nivel de gasto que en ciencia, tecnología e innovación. Y acá hay una tarea, ¿no? que lo podemos ver en la escena internacional, ¿no? Ingresar al famoso club del 2% del PBI en gasto de investigación. O sea, países que gastan más del 2% del PBI en investigación son países que son desarrollados o están ¿no? en camino al desarrollo.
y acá todavía es lejos, ¿no? Y hay que ponernos tarea. Y este es el cuarto, sí considero un tema importante que hasta por decreto el presidente Sagasti podría anunciar, ¿no? La necesidad nacional de articular la oferta de demanda tecnológica. Porque parece mentira, cuando hacemos un inventario nacional, ¿no? De capacidades, vemos que muchas capacidades se duplican, triplican, cuadruplican, ¿no? Y universidades investigando lo mismo. Entonces tenemos que, ¿no? Articular. Hay todo un tema también pendiente. Infraestructura es un tema que el colegio puede aportar bastante y ha tratado, ¿no? Yo creo que hace propuestas, ¿no? Por ejemplo, el tema de cierre de brecha de infraestructura, que bueno, casi todos los estudios de brechas dicen que está por los 150.000 millones de dólares, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, ¿no? Sobre todo infraestructura no básica o social. La capacidad de gestión de megaproyectos, ¿no? Todos los megaproyectos que estamos viendo en el país son hechos con ingenierías, con capacidades, ¿no? Exógenas, ¿no? Yo creo que hay que comenzar a desarrollar, ¿no? A nivel de maestría, doctorados, estas capacidades de gestión. El tema de la red de metros de Lima, yo siempre lo pongo en el tema de infraestructura porque nos falta, creo yo, construir escenarios de Lima en 2040 con esta red de metro. ¿Cómo será Lima cuando esté con las 6 líneas de metro funcionando? Si todo marcha bien, estamos hablando de un horizonte del 2040 al 2050. Es otra ciudad, ¿no? Lima va a tener como, creo que son 250, 300 kilómetros de túneles, ¿no? Esto cambia Lima, ¿no? Y evidentemente crea oportunidades, ¿no? Esto hay que estudiarlo prospectivamente. También se habló, inclusive cuando hicimos el Colegio de Ingenieros, la reunión con los últimos candidatos presidenciales, ¿no? El candidato Kuczynski en ese momento, en el Colegio de Ingenieros habló de un proyecto longitudinal en la costa de alta velocidad, ¿no? Bueno, eso creo que todavía se ha quedado en proyecto, pero bueno, es un tema que da para la costa por las características geográficas, ¿no? De esta región de Perú, ¿no? También en estos transportes, mucho en el colegio inclusive también de estos túneles transbordadores trasandinos, ¿no? El primero que se está hablando es el de, entiendo que es de Matucana hasta La Oroya, ¿no? Un transbordador, ¿no? Que evidentemente va a aligerar mucho transporte en esa zona, ¿no? Los polos gasoquímicos, en su momento, ¿no? El gas, creo que hay que retomar ese tema, ¿no? Podría provocar el desarrollo de polos, ¿no? Industriales basados en el gas en la zona sur del Perú, ¿no? ¿No? Y los nodos TIC, ¿no? Hoy día que estamos hablando de la cuarta revolución industrial, donde tenemos que manejar, pues, big data, grandes volúmenes de información, tenemos que desarrollar esos nodos, ¿no? Nosotros en un momento también hicimos llegar del colegio una propuesta al Ministerio de Transportes para la creación del viceministerio TIC, ¿no? Porque se necesita un espacio de repente donde se regule, se empuje este tema, ¿no? Son ideas que en su momento hemos ido, ¿no? Trabajando, ¿no? En estos grupos prospectivos del colegio, ¿no? En lo que es infraestructura, evidentemente, esta información la voy a dejar, ¿no? La pueden revisar, ¿no? En 4 proyectos emblemáticos de construcción en el mundo: la pirámide de Keops, Panteón Romano, la Catedral de Santa Sofía, el Millennium Dome de Canadá, ¿no? Hechos en diferentes momentos en el tiempo, cómo se fue incorporando más conocimiento para hacer esas obras. Entonces, la conclusión es que en infraestructura tenemos más conocimiento añadido y menos cantidad de materia, que es el reto hoy día que se tiene que establecer en el país, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista académico. Hoy día ese es un poco el reto, ¿no? Cada día las infraestructuras tienen más conocimiento añadido, ¿no? Estos son, bueno, las redes de Metro de Lima, lo paso porque seguramente muchos lo conocen, ¿no? Y en cuanto a infraestructura, particularmente veo yo 2 vectores que están impulsando, ¿no? El cambio en el sector de las infraestructuras a nivel mundial: el desarrollo sostenible y la economía digital, ¿no? Y obviamente en el Perú deberíamos tener en cuenta, ¿no? El desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de la generación futura. Y este es un tema, pues, hasta de compromiso político a nivel global, que algunas potencias todavía, como sabemos y es público, se niegan a firmar, ¿no? Pero, evidentemente, como país, ¿no? Nosotros nos hemos comprometido a estos modelos de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, todavía no tenemos en el Estado un reglamento nacional de construcción sostenible,
Nuestro reglamento es nuestro Reglamento Nacional de Construcción. Sostenible ya tienen algunos otros países. En el país ya el sector vivienda está haciendo ya esfuerzos, pero bueno, tenemos que desarrollar esto, ¿no? Este nuevo modelo de construcción, que bueno, conjuga intereses pues en uso eficiente de energía, desarrollo urbanístico, bueno, una serie de conceptos que son bastante conocidos en la construcción sostenible. La digitalización es otro tema que el sector de infraestructura tiene que tener en cuenta porque es potentísima, ¿no? La digitalización a futuro del sector de las infraestructuras, ¿no? ¿Por qué? Pues está pasando, pues, de la economía del papel a la economía digital. Y hemos visto que algunas realidades ya no se usa el plano, ¿no? ¿No? Se usa el papel, ¿no? Obviamente para imprimir un plano, sino se usa data, se usa información para hacer el proyecto. Y ese es un cambio, ¿no? Que se está dando a nivel global. En el país ya se vienen dando estos esfuerzos, ¿no? Estamos entendiendo ya en el sector construcción que el valor, ¿no? No está tanto en el diseño ni en la construcción, sino está en la operación, en la vida del proyecto. Ahí está el valor económico, ¿no? Y las tecnologías nos están permitiendo justamente entrar a este campo que usualmente, pues, en el sector de infraestructura no le damos tanta importancia, más le damos al diseño, a la construcción, y esto ya se inauguraba la obra y un poco se la dejaba. No, no. El valor ahora está, ¿no? Obviamente por el volumen de costos de inversión que hay en esta etapa, ¿no? En ese momento, en esos momentos, ¿no? Entonces, Ingeniero Quevedo, sí, quedan 5 minutos. gracias, ya estoy ya terminando, muchas gracias. ¿No? Entonces, esto también es una tarea que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El BIM en edificaciones, que es el concepto, si hablamos de cambio de economía de papel a digital, el BIM es, como se dice, la estrella, digamos, del cambio en estos momentos, ¿no? Nos dice que ya este concepto de vivienda, ¿no? Como máquina del habitar, donde el hombre le daba información y energía a la obra, a la vivienda, hoy día se está transformando por la tecnología, ¿no? Donde la obra le da información y energía al hombre, ¿no? Hay muchos edificios, ¿no? Que están hechos con alta sensorización, que le dan data, ¿no? A los proyectos nuevos, y hay edificios que, por ejemplo, generan energía o generan, ¿no? Volúmenes de agua, digamos, que se pueden hasta vender, ¿no? Entonces, hay todo un cambio, ¿no? En los modelos conceptuales. Esto va con la evolución del Internet, ¿no? Ya seguramente esto se ha comentado mucho. Estamos pasando del Internet de las cosas a Internet de los lugares, ¿no? No solamente las cosas conversan, ¿no? con las personas, sino también los lugares. Ya se habla de las ciudades inteligentes, ¿no? Y evidentemente vienen cambios extraordinarios también en ese campo. Entonces, la investigación en infraestructuras a futuro, tarea enorme para el Colegio de Ingenieros, va por la intangibilización, la digitalización, la sensorización, la prefabricación, la modularización, que evidentemente están cambiando, ¿no? A este sector. La producción también es un sector en profundo cambio, ¿no? Por ejemplo, en un momento también hicimos un planteamiento de polo de desarrollo regional, especializar en las regiones, porque hay regiones que tienen sus propias ventajas, ¿no? Competitivas, comparativas. Podemos hablar de un modelo de industria 4.0, o sea, una industria, ¿no? ¿no? De estas épocas, como muchos países. Bioeconomía agrícola, bioeconomía pesquera y acuícola, bioeconomía forestal. En bioeconomía forestal, por ejemplo, Uruguay nos da un ejemplo muy interesante. Con el pequeño bosque que tiene, está y va a ser un proceso, digamos, de modernización de su sector, ¿no? Mediante la bioeconomía, está ofreciendo no productos maderables, sino productos del bosque, enzimas, no productos biológicos, ¿no? De mucho más valor agregado que la madera. También se está hablando en muchos países de la biominería, y por qué ¿no? De repente con mucho atrevimiento hablar de la bioeconomía amazónica, ¿no? O sea, trabajar, darle más valor, ¿no? Al bosque amazónico, que evidentemente, si bien contribuye con oxígeno al mundo, pero la economía nacional todavía le da poco. Hay temas pendientes. La energía es otro tema. El esfuerzo global es descarbonizar la economía, apostar por las energías renovables, y evidentemente a futuro, ¿no? Cambiar nuestra matriz energética, ¿no?
y una recomendación, ¿no? Ya también en algún momento lo hicimos en el colegio, es la construcción o el diseño de escenarios energéticos de largo plazo, ¿no? O sea, superar el determinismo que usualmente, ¿no?, se utiliza para planear la necesidad de futura energía en el Perú. El agua es otro tema muy importante, ¿no? Ya sabemos, y este es un tema muy prospectivo, la guerra del futuro se da por el agua. Se habla ahora de un fenómeno que se llama la petrolización del agua, ¿no? Petróleo siempre ha sido el recurso, pues, ¿no?, estratégico, y el agua será en el futuro. Y nuestra cuenca amazónica, nuestra cuenca titicaca, evidentemente tenemos que, digamos, desarrollarla, pues, estratégicamente y prospectivamente, ¿no? Porque seguramente será interés de los países que requieren agua, ¿no? Y otros temas, ¿no? Este tema es muy amplio, ¿no? Pero traté de compendiar toda esta experiencia, ¿no?, de trabajo desde hace varios años, en muchos casos desde el Colegio de Ingenieros, ¿no? La salud y la bioseguridad, ¿no? La pandemia nos pone este vector que es la bioseguridad, que seguramente habrá otras pandemias en el futuro, la alimentación, el medio ambiente, la defensa, bueno, y dejo ahí temas, ¿no?, para el futuro, ¿no?, para seguir trabajando, ¿no?, y ponernos más tareas. Y termino con este deseo de los ciudadanos peruanos de a pie, una encuesta nacional que hizo CEPLAN el año 2014, tuve la oportunidad de colaborar en este proceso. Se consultó a 100.000 peruanos, ¿no? Fue, creo, la encuesta más grande que se ha hecho históricamente en el Perú, lo hizo la encuestadora de la UNI, y el deseo de los ciudadanos peruanos, en 2021, estamos hablando de 2014, al 2021 yo pongo acá, al 2030, le pondría ahora, dado que no se ha avanzado mucho, es el cierre de brechas sociales. Esto que estamos viendo hoy día es el que evidentemente el Estado tiene que plantearse retos ahí. Y el deseo al año 2050, vivir en un país del primer mundo. Yo creo que es el deseo que tenemos todos, es el mundo que quisiéramos dejar, pues, a los hijos, a los nietos, ¿no? Y para terminar, pues, es una recomendación, seguramente el grupo de prospectiva del colegio está trabajando, impulsemos un proyecto nacional de Perú al 2050, ¿no? Y yo creo que esto es un reto, y esto es un trabajo de todos, es un trabajo que, digamos, demanda mucha articulación de diversos actores y sectores, pero que todavía es tarea pendiente. Tenemos que impulsar la planeación en el país de muy largo plazo, no digo de largo plazo, de muy largo plazo, como lo han hecho muchos países. Bueno, muy agradecido, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, ingeniero Isaías Quevedo de la Cruz, por presentarnos estas alternativas tan interesantes sobre el futuro que deseamos para el 2050, y tal vez no pensemos tan adelante, ¿no? Hasta el 2030, al menos muchos son los trabajos por realizar. Muchísimas gracias por todos los aportes que nos ha brindado. Damas y caballeros, antes de continuar, lo invitamos, ingeniero, a revisar el chat porque hay algunas preguntas, por razones de tiempo no podemos formularlas, pero sí lo invitamos a usted a responderlas por la vía del chat del Zoom. Okay. Muchas gracias. Okay.